El día de hoy estamos aquí con Mauricio Beuchot, sacerdote y filósofo mexicano, quien ha aportado a la filosofía la hermenéutica analógica, la cual ha sido aceptado en varios países de América y también de Europa. La intención de esta entrevista que me ha concedido el padre ha sido para poder profundizar sobre algunos aspectos muy concretos sobre su pensamiento filosófico y al mismo tiempo poder hacer una reflexión más profunda sobre el trabajo de investigación de mi tesina de bachiller canónico y la licenciatura civil en filosofía. Bueno, padre, antes de continuar, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy contento y pues muy animado para tratar de responder lo mejor que pueda a las preguntas que me hagan. Sí, padre, pues es un honor para mí estar con usted, Gracias. con una persona como usted. Gracias. Y pues bueno, vamos a comenzar esta pequeña entrevista. Padre, ¿nos podría explicar qué es la hermenéutica analógica? Sí, después de muchos años de dar la clase de hermenéutica, la he sintetizado de manera muy simple. La hermenéutica, en primer lugar, antes de la analogía, la hermenéutica es la disciplina filosófica que nos enseña a interpretar textos. Textos que pueden ser escritos, hablados, actuados, incluso el arte, la arquitectura, se pueden ver como un texto. Y la analogía, porque ha habido una distensión muy dolorosa en la hermenéutica de todos los tiempos, pero sobre todo en la contemporánea, entre unas hermenéuticas unívocas y hermenéuticas equívocas. Y faltaba una mediación que quise llamarle hermenéutica analógica, ¿verdad? Porque en la filosofía del lenguaje tenemos tres modos de significar. El unívoco, que es exacto, ¿verdad? Y pocas veces se alcanza. El equívoco, que no sirve, ¿verdad? Y el análogo, que no tiene la precisión del unívoco, pero tampoco se hunde en la ambigüedad del equívoco. Y es lo que estamos viviendo en la actualidad, sobre todo en las humanidades, ¿no? En filosofía, literatura, historia, no encontramos una interpretación unívoca, pero hay que evitar el equivocismo. Y una hermenéutica analógica nos puede ser muy útil, sobre todo para las ciencias humanas o sociales, aunque también me han dicho que la aplican a las ciencias naturales y exactas. Padre, ¿y bajo qué contexto fue que su pensamiento comenzó a vislumbrar la hermenéutica analógica? Sí, mira, fíjate, yo durante muchos años, porque tengo ya más de 40 años en la UNAM, estuve en el Instituto de Investigaciones Filosóficas primero, donde es la filosofía analítica, que es muy bonita, muy elegante, muy exacta, tiene la pretensión de la univocidad, ¿no? Ahí yo pondría, no en toda, pero en la parte de la filosofía analítica que suele llamarse positivismo lógico. Bien, pero después de la filosofía analítica vino una crisis muy fuerte en el mundo que nos trajo la posmodernidad, ¿no? La filosofía posmoderna agarró como instrumento conceptual la hermenéutica, ¿no? La tenemos sobre todo Bátimo. Gianni Bátimo es uno de los pilares de la posmodernidad que más ha cultivado la hermenéutica. Aunque tenemos hermenéuticas distintas, lo que yo llamaría hermenéuticas que buscan la analogicidad, ¿no? Si los analíticos tienen tendencia hacia una hermenéutica unívoca, los posmodernos, casi todos, tienen una propensión hacia una hermenéutica equívoca, donde todo vale, todo es relativo, etcétera, etcétera. Pero hay otros, por ejemplo, que yo veo como analógicos. Gadamer, simplemente el más del siglo XX, el mejor hermeneuta del siglo XX, Hans-Georg Gadamer. Su hermenéutica está vertebrada con la frónesis aristotélica, la prudencia, que es analógica. Paul Ricoeur, es también muy analógico porque trata de buscar la mediación, inclusive entre analíticos y posmodernos, ¿no? Dialoga con unos y con otros. Y fue donde yo vi la posibilidad de una hermenéutica analógica. Es más, todavía cuando estaba en el Instituto de Investigaciones Filosóficas con los analíticos, antes de pasarme al Instituto de Investigaciones Filológicas, que ahí más bien son posmodernos, ¿verdad? Fue donde encontré la mediación, y fue Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, el año 86, pude asistir a un congreso donde él era el núcleo, digamos, ¿verdad? Porque era un congreso en Granada, España, sobre Paul Ricoeur, y me tocó hablar sobre el símbolo. Yo hablé del símbolo onírico en Freud y en Paul Ricoeur,
Y en el break, en el descanso, nos echamos un café y ahí fue donde me dijo, mire, para el símbolo usted va a necesitar el concepto de analogía. Entonces me puse a trabajar durante muchos años y hasta de 86 hasta 93, ahí fue cuando ya lancé la idea de una hermenéutica vertebrada en la analogía, una hermenéutica analógica, que se la debo a Paul Ricoeur. Padre, en su tratado de hermenéutica analógica, usted menciona que la hermenéutica unívoca no es, en el sentido estricto de la palabra, interpretación, ya que este modelo es solo una captación mecánica o directa del sentido. ¿Es posible captar la intencionalidad del autor a primera instancia sin necesidad de contextualizar el texto? Yo creo que nada más se podría aplicar la hermenéutica unívoca en textos muy simples o muy claros como en matemáticas, lógica, simbólica, que no tiene pierde, ¿verdad? Pero en todo lo demás, yo creo que en todo lo demás no se alcanza la hermenéutica unívoca. Por eso llego a decir que no es interpretación, es captación directa, ¿no? De hecho, algún colega mío de filosóficas, muy analítico, me decía, ¿para qué quieres la hermenéutica? Te basta con la semiótica, y no es cierto. Cuando yo digo que la mesa es verde es porque es verde, ¿verdad? Sí, pero un poema no es tan claro ni tan fácil, ¿verdad? Ahí sí vas a necesitar interpretar, ¿verdad? Entonces, yo creo que por eso una hermenéutica unívoca pues es muy pobre, ¿verdad? Solo se aplica a textos muy sencillos que no necesitan contextualización. Bueno, y padre, y asimismo, usted ha dicho que para el ser humano un absolutismo absoluto que está centrado en la univocidad es querer conocer como Dios. Exacto. ¿Se puede decir que Dios, por su misma simplicidad, conoce todo de manera unívoca, o Dios, según su modo de conocer, también interpreta? No necesita. Él lo ve todo en un eterno presente, ¿verdad? Como decía Santo Tomás, los mismos beatos que estén en el cielo van a ver todo, no con conceptos, sino con la misma esencia divina, ¿verdad? Y en la esencia divina se ve todo, así, no necesita interpretar nada, absolutamente nada, ¿verdad? En la página 119, padre, de su tratado, usted utiliza un término propio, análogos. ¿Por qué relaciona el ser con el logos? ¿Ente, ser y logos son aspectos diferentes de una misma cosa o es realmente una misma cosa? Son aspectos diferentes de la misma cosa. Por ejemplo, la razón del logos, ¿verdad? Análogos es la proporción de razones, ¿verdad? Incluso es muy bonito porque la analogía proviene de las matemáticas, ¿verdad? Los pitagóricos la usaban como analogía. En griego significa lo que los latinos tradujeron como proportio, la proporción, sentido de la proporción. Y para todo lo que no es así totalmente exacto, necesitamos sentido de la proporción. Fíjate tú, los mismos griegos, la virtud, la arete, era proporción, ¿no? La prudencia era sentido de la proporción en las acciones del hombre, ¿verdad? Del ser humano. El ser humano es por naturaleza un hermeneuta en el mundo. ¿Se puede decir que la manera en que conoce el hombre es debido a su misma composición ontológica o a qué se debe que sea un hermeneuta? Sí, incluso para Heidegger, maestro de Gadamer, era una condición ontológica. Él le llamaba existenciarios, ¿verdad? Son los famosos modos de ser o de existir. Y él decía, existimos conociendo, conocer es interpretar, interpretar es hermenéutica, luego somos seres existencialmente hermenéuticos. Ya por ontología interpretamos, ¿verdad? Sí. Usted dice que la hermenéutica necesita un fundamento metafísico. ¿Por qué considera que este fundamento es débil, pero al mismo tiempo suficiente para que la hermenéutica se pueda sostener? Por el diálogo que tuve en 2003, 2004, por ahí, tuve un diálogo en la facultad con Bátimo, que ya ves que Bátimo habla de la filosofía débil, pensamiento débil, ¿no? El pensiero débole, y por lo tanto él tiene una hermenéutica débil, ontología débil, etc. Y yo le hacía ver que la verdadera ontología débil es la analógica. La ontología fuerte es la unívoca, que fue la de la modernidad, ¿no? Pero en la posmodernidad se estaba cayendo
o de hecho se cayó, en una hermenéutica equívoca, ¿no? Yo le llegué a preguntar alguna vez a Bátimo, pero a ver, ¿qué entiendes por ontología? Me dijo, bueno, sin esencias ni causas, pues no dejaste nada, ¿verdad? No dejaste nada. Y en cambio, una ontología como la de Aristóteles y Santo Tomás es débil en el sentido de que es analógica. O sea, es dinámica, no es fija como vemos, por ejemplo, la ontología de Descartes, Leibniz, Spinoza, ¿no? Estos modernos eran de una pretensión de univocidad completa, ¿verdad? Claro, eran matemáticos, ¿no? Descartes, la geometría, el more geométrico, lo inicia Descartes o Descartes, y el propio Spinoza, ética more geométrico demonstrata, y Leibniz también, gran geómetra, inventor junto con Newton, ¿verdad?, del cálculo infinitesimal. Entonces, tratan de ver la realidad como única, unívoca. Padre, usted dice en la página número 213, Dios está más allá del ser porque es su creador. Entonces, ¿no es válido referirse a Dios como el ser? ¿O en qué sentido hizo usted esta afirmación? Sí, como lo dice el propio Santo Tomás, Dios entra en el ser reductivamente, o sea, con calzador. Lo metemos nosotros, pues, pero está más allá del ser. Lo ha dicho, por ejemplo, Levinas, de otra manera. Lo ha dicho también Riquet, ¿verdad? Porque, recordemos, Heidegger acusa a la metafísica occidental de ontoteología, porque confunde el ser con el ente, porque decimos que Dios es un ser, y no, Dios es un ente, dice Heidegger. Por lo tanto, están cometiendo el error que ya señalaba Kant de la ontoteología, ¿no? Hacer del ser un ente, porque si Dios es el ser y Dios es un ente, estás haciendo del ser un ente. Y no, Santo Tomás ya lo sabía. Y en un artículo genial en la Revue Thomiste de Jean-Luc Marion, que es un fenomenólogo muy reciente, católico, él defiende a Santo Tomás que él no cayó en la ontoteología, ¿verdad? Porque para él Dios no es un ente, no. Dios, inclusive podríamos decir que es un ser, pero más allá del ser. Y adjudica el haber podido superar esto a la analogía, al concepto de analogía. Marion dice, Santo Tomás, por la analogía, no incurrió en la famosa acusación de Heidegger a toda la metafísica occidental de ser ontoteología, no ontología, sino ontoteología. Entonces podemos decir que estos términos de alguna manera nosotros los utilizamos o los referimos a Dios por ser los más abstractos, no lo definen porque no alcanza nuestro conocimiento, pero algo nos alcanzan a indicar. Ahí está la analogía. Santo Tomás te diría, Dios es analógicamente ser. Dios es analógico, o sea, es más que el ser. Dios es analógicamente sustancia, o sea, es más que la sustancia. Dios es analógicamente persona, es más que persona, ¿sí? Por eso a muchos no les gusta, porque dicen, no, incluso Santo Tomás para hablar de Dios dice, pero con distancia infinita. Yo conocí un filósofo, ya murió un filósofo argentino muy bueno, ¿verdad?, que decía, entonces no sirve, porque si es de distancia infinita, pues no conocemos nada, ¿verdad? No, aún con distancia infinita, algo conocemos de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Bien, Padre, para poder comprender la realidad en cuanto tal, ¿cómo se relaciona la objetividad y la subjetividad? ¿Cómo podemos tener la certeza de que estamos conociendo objetivamente y que no estamos cayendo en un subjetivismo? Sí, bien, tenemos algo que además de Santo Tomás, lo aceptan los fenomenólogos desde Husserl hasta la actualidad, la evidencia, ¿verdad? Cada vez más se centra uno en la evidencia. Ya ves que muchos, por ejemplo, los de Lovaina, quisieron hacer el famoso tránsito, ¿verdad?, del sujeto al objeto, y nunca salieron. Si tú comienzas en el sujeto, nunca sales del sujeto. En cambio, si comienzas del objeto, el sujeto es un objeto también, ¿no? Y a veces, no sé, me gusta la mediación, ¿verdad? ¿Dónde se da la verdad? En el encuentro de hombre y mundo. Aunque esto lo ven todavía como
la verdad como correspondentista, ¿verdad? Que a algunos no les gusta, pero pues, yo creo que es la que sigue siendo, ahora sí que la verdad. Sí. Bien, padre. ¿Por qué la hermenéutica tiene que culminar necesariamente en una metafísica? Sí, mira, es una reflexión. Es, no círculo vicioso, sino círculo virtuoso, ¿verdad? Porque se da en muchas cosas. La hermenéutica supone ya una ontología y culmina en una ontología. La supone de manera implícita, porque si no tenemos ontología, no tenemos mapa del mundo, no tenemos idea del ser, ¿no? Entonces, por más que se ha negado por las filosofías modernas, la metafísica, bueno, si tú quieres, desde los nominalistas medievales, ¿verdad? Occam, entonces no les gustaba la metafísica, pero siempre supones una metafísica. Es más, ya una decisión hermenéutica incluye una decisión ontológica, porque era una cosa que se aceptaba siempre. Toda lógica supone una ontología, toda metodología supone una ontología, ¿verdad? Algo, ya está, no es neutra, sino que tiene que basarse en algo ontológico. Pero ya después también, de una manera, yo creo que podríamos decir, más consciente y más reflexiva, la hermenéutica tiene que concluir en una ontología, ¿verdad? Incluso una metafísica. Sí, ahora hacen la distinción entre metafísica y ontología en la filosofía continental. Para los analíticos, ontología y metafísica son lo mismo. Pero acá, por la cosa esta de Christian Wolff, ¿verdad? Que era ontología y luego después la metafísica general. Y luego la metafísica especial, que era cosmología, psicología y teodicea, o teología natural. Pero a algunos no les gusta la palabra metafísica porque incluye a Dios. Sí. Y eso algunos no lo aceptan. Pero una hermenéutica, que digamos realista, culmina, por supuesto, en una ontología e incluso en una metafísica. Un amigo mío, Jean Grondin, que es gran hermeneuta, pero estamos él y yo defendiendo la metafísica, no solo la ontología, sino la metafísica. O sea, que abarque todo, inclusive a Dios. Él es creyente, él es católico. Entonces, padre, bueno, yo en su tratado a veces miraba que usted utiliza el término metafísica y ontología, es como que de manera indistinta. Y ahorita dice metafísica y ontología. ¿Nos puede decir cuál es la relación entre ambas? Sí, mira, yo aceptaba lo de los analíticos, ¿verdad? Me gustaba mucho porque ellos dicen metaphysics, ¿verdad? Y es ontología, es todo. Incluso teodicea o teología. Es más, para teodicea incluso usan philosophy of religion, los analíticos, pero metaphysics es para ellos todo, ¿verdad? Y en cambio, en esta tradición europea, digamos, no anglosajona, sino más bien de los que llaman continentales, ¿verdad? Heidegger mismo, ¿verdad? Todos los que vienen por allí, sí distinguen mucho ontología y metafísica, ¿verdad? Porque ontología es la metafísica general y la metafísica para ellos ya incluye la consideración de Dios, ¿verdad? Oye, padre, así como usted propuso una hermenéutica analógica, lo llevó también a un realismo analógico. ¿Nos puede decir en qué consiste dicho realismo? Sí, mira, fíjate que yo nunca me lo imaginaba, pero ahora en la actualidad lo más reciente es el nuevo realismo. ¿Verdad? Una vuelta del realismo padrísima, ¿verdad? Fíjate, curiosamente podríamos decir, ya la posmodernidad se agotó, ya está de salida la posmodernidad. Y los discípulos de los grandes posmodernos están en contra de sus maestros. Como suele pasar, que muchas veces el hijo niega al padre y el discípulo niega al maestro, como Aristóteles a Platón, ¿verdad? Bueno, pero uno de ellos, por ponerte un caso, mi gran amigo Maurizio Ferraris, discípulo de Bátimo, ¿verdad? Y es el principal promotor del nuevo realismo. Tú lo puedes ver, como se dice ahora con fea palabra, googlear, New Realism, pero philosophy, porque también hay en literatura. Y ahí Ferraris me incluye, ¿verdad? De hecho, fíjate, en 2013, él vino aquí a un congreso que hicimos, un coloquio de hermenéutica analógica,
y él mismo propuso el subtítulo, La nueva hermenéutica analógica, ¿verdad?, para el nuevo realismo. O sea que para él era muy coherente. Y allí, cuando él inauguró y platicábamos al público, él mismo dijo, miren, pues yo ando con el nuevo realismo. Pero hace más de 10 años, aquí Beuchot andaba con uno que le llamaba realismo analógico. Es también del nuevo realismo, ¿verdad? Nada más que como no soy europeo, no lo han reconocido aquí en México. Están trabajando mucho el nuevo realismo. Pero alguien propuso que en una antología que hicieron se incluyera el realismo analógico. Ah, no, ese no. Es de un mexicano. ¿Verdad? ¿Y cómo ve la filosofía de la hermenéutica analógica actualmente, padre? Yo creo que está apoyando ese nuevo realismo. Ahí están, fíjate, dos vertientes muy nuevas. La de Jean Grondin, que es defender la metafísica, ¿verdad? La hermenéutica analógica apoya una metafísica analógica, pues tiene que ser como en Aristóteles y Tomás, ¿verdad? Y los del movimiento, que es ahorita el más nuevo, del nuevo realismo, aceptan el realismo analógico como una de las vertientes de ese movimiento. Padre, en algunas entrevistas que le han hecho, usted ha dicho que la hermenéutica ya tuvo su auge anteriormente, pero que ahora se puede hablar de un nuevo momento en su pensamiento dentro de la teoría del nuevo realismo que nos acaba de mencionar. ¿Podemos decir que ha terminado una primera etapa en el pensamiento de Mauricio Beuchot y ha surgido una nueva etapa? Sí, yo creo que hay una continuidad, ¿verdad? Porque inclusive ahorita lo que estoy desarrollando, porque o sea, no es que tire a la basura la hermenéutica analógica, sino que un momento distinto sería el del realismo analógico. Pero tengo el pendiente, fíjate, hace mucho, un gran amigo, muy querido amigo, gran filósofo mexicano que ya murió, Luis Villoro, me dijo, oye, muy buena idea eso de una hermenéutica analógica, pero no te quedes allí. ¿Por qué no planteas una racionalidad analógica? Que eso ya sería como más, ¿no? Pero hay que trabajarla. Y ya, a mí lo que me da gusto es que ya somos un gran equipo, un movimiento, ¿no? Hay un gran filósofo mexicano, también muy querido amigo, que es Guillermo Hurtado, que él trabaja mucho la historia de la filosofía mexicana, ¿verdad? Él fue director de Filosóficas, y él ha hablado, y no sé si hasta lo ha escrito, que la hermenéutica analógica es ahorita el movimiento más importante en México. Otros me han dicho que en América Latina, ¿verdad? Y hace poco dijo Grondin, ¿verdad?, en un homenaje que me hicieron de la Náhuac, dijo, no es mexicano ni latinoamericano, es mundial. Un movimiento mundial, la hermenéutica analógica. Y eso simplemente es para servir, para que ayude, para que sirva. Entonces no es una ruptura, es una continuidad. Exactamente. ¿Y en qué momento o en qué año se da este paso, padre? Yo creo que ya, 2013 es un momento importante porque ahí Mauricio Ferraris, reconoció que el realismo analógico es parte de este gran movimiento muy actual que es el nuevo realismo, ¿verdad? Pero te digo, todavía tengo esperanza de plantear una racionalidad analógica, un pensamiento analógico, que ya más bien les tocará a ustedes, a los que están trabajando la hermenéutica analógica. Entonces podemos decir que hay un Mauricio Beuchot 1 y en el 2013 se da el paso a un Mauricio Beuchot 2. Sí. Solo sí es continuidad. Exactamente, ¿verdad? Sí. Padre, otra pregunta. Actualmente hay filosofías que no tienen una fundamentación metafísica u ontológica. Hay ensayos, obras de filósofos, etcétera, que carecen de esto y solo se afirma y se opina desde un mero subjetivismo. ¿Cuáles son los problemas que puede traer estos pensamientos filosóficos? Ahí está el problema. Si no hay un fundamento ontológico, casi inevitablemente caes en un subjetivismo. No lo quieren decir, ¿verdad? Pero ahora otras formas de subjetivismo es el relativismo. El relativismo filosófico o antropológico o lo que sea, simplemente cognoscitivo, lleva a un escepticismo y a un nihilismo del que no hay salida, ¿no? Entonces no se dan cuenta. Yo he visto incluso filósofos muy serios
que por ejemplo plantean ética sin metafísica. Ajá. Otro, antropología filosófica sin metafísica. ¿Verdad? Y no se están dando cuenta de que esconden un fundamento ontológico, esconden un fundamento metafísico. Toda concepción del ser humano lleva un supuesto allí escondido, que es ontológico o metafísico incluso. Entonces podemos decir que de alguna manera se rechaza estos fundamentos porque tarde que temprano nos vamos a encontrar con Dios, o... Pues tienen miedo, yo creo que tienen ese miedo, ¿verdad? Tienen ese miedo, no sé, a mí me da la impresión de que, por ejemplo, hay un gran filósofo actual, Ernest Tugendhat, que estaba pensando en un libro de él que dice antropología en vez de metafísica, o sea, antropología filosófica, sin metafísica, ¿no? Antropología en vez de metafísica. Y claro, a lo mejor no está negando la metafísica, sino que nada más no la toma en cuenta. Pero en todo lo que dice hay un fondo. Exactamente, metafísico. Bueno, padre, por un lado, usted ha afirmado en su tratado que la ontología es hermenéutica, es la interpretación del ser, es la búsqueda de su sentido y que la analogía hace que el sentido del ser sea abordado. Por otro lado, usted afirmó en Fenomenología y Existencialismo, Caminos hacia el pensamiento analógico, que Heidegger en su primera época trató de llegar a la univocidad y después, en la segunda, renunció a la ontología y a la metafísica y se volvió a la poesía y a la mística, pero con tintes muy equivocistas. Al final clama que solo un Dios podría salvarnos. Gran revitalizador de la hermenéutica, le faltó una hermenéutica analógica para no perderse. Sí. Entonces, después de todo esto, se puede afirmar que la hermenéutica analógica habría sido una posible solución a la pregunta por el sentido del ser planteada por Martin Heidegger en su tratado. Claro que sí, yo estoy convencido de eso. Fíjate, él, aunque de jovencito fue seminarista, pero no sé, le gustó más que Santo Tomás Duns Scoto. Su tesis de habilitación es sobre Juan Duns Scoto. Y claro, Scoto es el campeón de la univocidad en la Edad Media. Después también él sufre la influencia de Franz Brentano, que fue maestro de su maestro Husserl. Y Brentano hizo una tesis sobre la analogía del ser, y sin embargo prefirió la univocidad. Husserl mismo a veces habla de la analogía, pero fue bien por lo menos en su primera etapa, porque después ya en otra etapa tardía casi cae en el relativismo. Él buscaba la univocidad, le llamaban ontología formal, que era así, ¿verdad? Y después ya el propio Heidegger, cuando ve que no lo logra, porque nunca hubo segunda parte de Ser y Tiempo, ahí se quedó, ¿verdad? Y ahí mucho se ve el deseo de ser una ontología unívoca. Como ve que no la logra, abandona todo y se va a Hölderlin, la poesía, se va a Eckhart, la mística, y se va a Nietzsche. Se va a Nietzsche. Entonces, padre... y es cuando él, una cosa muy rara, dice que hay que volver a los presocráticos, ¿verdad? Anaximandro, Heráclito, o sea, previos a la estructuración de la metafísica que hacen Platón y Aristóteles, ¿verdad? Entonces, una vez que nos ha dicho que es posible llegar a la comprensión del sentido del ser desde una hermenéutica analógica, podemos decir que es ese mismo término que usted utilizó en su tratado, análogos, no solo ser, sino análogos. Sí, es decir, el ser es el análogos, no es unívoco el ser, si no, no cabe Dios, ¿verdad? Allí hay que tomar en cuenta, en el caso de Duns Scoto, él hace muchas distinciones para que Dios entre en su metafísica y podamos decir que el ser, pero es un ser que ya está en una abstracción muy elevada, es unívoco a Dios de las criaturas, ¿verdad? Que en el caso de Duns Scoto, la analogía sería de la física, no de la metafísica. Pero es que están en planos ya muy diferentes, ¿no? Santo Tomás en su ontología, la analogía es la que nos permite conocer a Dios. Bueno, padre, pues de mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención, que me haya concedido esta
esta entrevista. Sé que me va a ayudar mucho para mi tesina. Actualmente pues me encuentro en la última etapa de filosofía de la diócesis de Irapuato, y pues esperamos que me sirva mucho. Sé que me va a servir mucho, padre, y pues muchas gracias por todas las atenciones que nos ha brindado. No, gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias.